como un aspecto novedoso en cuanto al abordaje de una visión científica del tema. Desafortunadamente, no así en cuanto al fenómeno. Es decir, el fenómeno se ha presentado de esta violencia vicaria desde tiempo atrás. La problemática es que no nos habíamos dado a la tarea de estudiarlo y sobre todo de regularlo, de sancionarlo, de identificarlo plenamente. Estamos en la antesala de una transformación en varios de los aspectos de la vida que se enfocan a dos sectores muy importantes y altamente vulnerables en la sociedad, que son, en primer lugar, las mujeres y en segundo lugar, los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque esto es parte de los instrumentos y víctimas de esta temática novedosa de la violencia vicaria que se ha presentado. Vamos a conocer algunos ámbitos de cómo se desarrolla en nuestro país, cómo estamos de manera incipiente desarrollando alguna legislación en la República sobre esta naturaleza y conocer cuáles pueden ser los alcances del mismo. A efecto de tener una comprensión de esta temática, quiero empezar a abordar algunas condiciones sobre lo que es la violencia, algunas perspectivas de lo que se tiene sobre la violencia para las mujeres, tanto en el país como a nivel internacional en su aspecto de doctrina. Abordaremos los tipos de violencia y nos introduciremos plenamente en la condición de esta normativa de la violencia vicaria y finalmente cómo ha sido regulada en el estado de Puebla la misma. Para ello, entonces, durante esta plática que tengamos, si van surgiendo algún tipo de comentarios, dudas o demás, les pido de favor, hablen en ese momento, háganos la señal. Nuevamente, maestra Erika, yo le pido de favor que como voy a estar presentando proyección, no voy a tener a la vista si alguien levanta la mano o demás, si usted me pudiese auxiliar, o si alguien abre su micrófono sin mayor problema para que me pueda decir alguna pregunta. Con toda la confianza del mundo, háganlo, porque eso nos va a enriquecer mucho nuestra temática. Entonces, si me permiten, vamos a comenzar. Voy a hacer eh, una presentación. Vamos a compartir. Maestra, ¿me puede indicar si ya tienen a la vista lo que es la carátula de Es la... correcto, maestro, ya se Sí, percibe. voy a moverlo a ver si se ve el cambio de diapositiva, si no, haré alguna acción. ¿Cambió la carátula? No, incluso se sigue viendo la presentación de PowerPoint normal. Ok, no está abierta a todo lo que da. No, No, ok, denme un segundo para que... eh, a ver, ustedes me indican si ya se ve completa la pantalla. sigue igual, maestro. Está su Sigue igual. presentación, sí, sigue igual. Deme oportunidad. A veces estas condiciones. Déjenme dejar de compartir esto y vuelvo a iniciarlo. Ya se percibe su presentación, su carátula.
Totalmente, ¿verdad? Ok, Está bien. en la presentación, en PowerPoint normal. ¿No se ve toda la pantalla, maestra? No, no, se ve Se nada ve más que su presentación y las diapositivas a un costado. Sea a un una cos. presentación de PowerPoint. Ujú. Ok, es que para mí sí ya está generándose la imagen. No, no sé por qué no está abriéndola correctamente. A ver, una disculpa, pero esto sí a veces se Pero presenta. se percibe bien. Y si gusta, le acabo de enviar una imagen de cómo se percibe su presentación en su Ok. WhatsApp, maestro. No, es que tiene que abrir totalmente. Pero si Deme. gusta, sí puede avanzarle como usted guste, ¿Sí? maestro. Sí, muchas Ok, gracias. Como usted perdón, guste. perdón por No, no la. se preocupe. Bueno, a efecto, vamos a entonces a comenzar. ¿Ven el cambio en esa forma? ¿Ven cómo va cambiando la diapositiva? Es correcto, maestro. ¿Sí? Ok, es que no lo deja hacer como presentación con diapositivas y lo está abriendo de esa manera. Pero bueno, vamos avanzando. De hecho, si me permite nada más comentarle, maestra, ya le hice llegar la presentación y algunos materiales anexos a la misma para que usted lo pueda socializar con todos nuestros Partici- colaboradores y participantes en la conferencia del día de hoy. Muchas gracias, maestro. También les informo a todos y a todas las participantes que ya tienen el material de nuestro ponente en su grupo de WhatsApp, tanto diapositivas como algún otro material que nos hizo llegar. Muchas gracias. Bien, entonces vamos a iniciar. Eh, lo primero que nosotros debemos de considerar es que esta temática no es de un 100% jurídica, ¿sí? Tenemos que tomar elementos tanto de la psicología como de los ámbitos de la criminología. Para ello, entonces, es necesario abordar esta temática desde un principio al señalar el fenómeno de lo que es la violencia en su naturaleza general. La violencia, conforme a las disposiciones de la Organización de las Naciones Unidas, se enfoca principalmente en una temática de un fenómeno contra las mujeres. Sabemos que la violencia se puede presentar con múltiples manifestaciones hacia ambos géneros, hacia hombres y hacia mujeres. Pero en esta temática quiero enfocarla con la perspectiva de género hacia la mujer. Y Naciones Unidas define que la violencia contra la mujer es todo acto de violencia que resulte o que pueda tener como resultado un daño de naturaleza físico, sexual o psicológico. ¿A través de qué se puede dar esto? Bueno, conoceremos un poco más adelante que el daño físico pues, se dará a través de la generación de golpes, de algún tipo de acciones materiales que puedan provocarnos desde lesiones leves o graves en su momento, o que bien pueden llegar a casos extremos de hablar de homicidios o bien en las derivaciones de los feminicidios. La violencia sexual, que se puede presentar desde diversas perspectivas en las mujeres, con las agresiones que puedan sufrir desde niñas en cuanto a los matrimonios forzados, en cuanto a la venta de las menores según usos y costumbres, y lo dejo entrecomillado esta expresión de usos y costumbres porque en nuestro país muchas de las condiciones que opera de la delincuencia se hacen o se cubren bajo ese esquema. Yo creo que los usos y costumbres no debemos de considerarlo bajo estos ámbitos de explotación o de venta de menores.
Las agresiones sexuales que pueden ser desde hechos que nos lleven a la violación o alguna otra, y los aspectos psicológicos que tienden a generar una condición de autoestima, a dañarla terriblemente. Estas amenazas que se van creando es lo que constituye esa violencia. A veces no es nada más el hecho, es la intimidación verbal o a veces física, sin llegar a la ejecución material del hecho, que se traduce en una amenaza, que esto va a llevar a esa coacción o a la privación arbitraria de la libertad. ¿Por qué hablamos de una privación de la libertad? La libertad no nada más entendamos o la vayamos a entender como la libertad de tránsito o de desplazamiento, sino la libertad de pensamiento, de decisión, de expresión. Es decir, lato sensu, todo el concepto de lo que es la libertad. Y estos ámbitos, según las Naciones Unidas, se producen tanto en la vida pública como en la vida privada. Los países van teniendo muchas condiciones de que sus porcentajes de violencia hacia la mujer a veces no se trasladan a condiciones de que se manifiesten en la sociedad abiertamente, sino que quedan al interior de la casa, es decir, la vida privada. Y vamos a ver ahorita alguna serie de datos que nos van generando condiciones muy graves de los porcentajes que van teniendo las mujeres durante su vida de este tipo de violencia. La violencia, entonces, que se va a enfocar hacia las mujeres, nos habla de que es una violencia de género, donde referimos a los actos dañinos que dirigimos de manera directa contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. En esa condición, el género, hoy, para esta temática, lo tomamos como la mujer, pero también hay varios grupos que se pueden ir creando o que tienen condiciones de violencia, sobre todo en grupos que hablan o han salido de la clasificación tradicional de género de masculino y femenino, y podemos hablar de una multiplicidad de formas de identidad de género que tenemos. Hasta aquellas personas que pueden decir no son compatibles o no en su pensamiento con alguno de los dos géneros. Es decir, pueden ser binarios o pueden tener un carácter neutral en ellos o no tener una identificación de género. Entonces, a grupos de esa naturaleza se puede dirigir la violencia por muchos fenómenos que vayamos a ir encontrando, ¿no? Desde la discriminación, la xenofobia, la homofobia o cualquier otra manifestación, ya son condiciones violentas que se tiene y es una violencia de género que lo están haciendo, porque lo enfocan hacia el grupo de personas por una condición específica. Esta violencia de género tiene un origen sobre todo en las desigualdades que culturalmente vamos desarrollando. No es para nosotros un secreto que las sociedades han dado una preeminencia a veces al género masculino, históricamente en ello, y que la lucha por tener un empoderamiento o un reconocimiento de las mujeres dentro de la sociedad genera conductas o pensamientos de rechazo para ciertos sectores de grupos, entiéndase hombres, que no quieren que ellas tengan una participación. Y es mantener un statu quo de desigualdad de género. ¿Por qué? Porque eso les permite tener el abuso del poder y la existencia de normas dañinas. El poder juega aquí una condición importante. Y bajo esa tesitura, podemos tomar como referencia el concepto que de poder nos da un autor como Sharp, al decir que el poder es la serie de acciones que de manera directa o indirecta pueden generar el control de la conducta de las personas.
Cuando alguien tiene de manera directa o indirecta esa fuerza para que la decisión o el comportamiento de una persona se adapte a lo que él quiere, es que está ejerciendo un sistema de poder. El poder existe. El Estado, entiéndase gobierno, ejerce un poder sobre nosotros, pero es un poder legalizado, legitimado. Es decir, legítimo y legitimado. Recordemos, legítimo es lo que la ley permite. Legitimizado implica que las personas aceptamos la existencia de esa ley o de esa disposición y consentimos en que se aplique la misma. Ahí tenemos la legitimación del mismo. El poder entonces del Estado es válido. El poder a veces que las personas indirectamente tienen, por ejemplo, los padres frente a los hijos. Pero también hay un poder que se va creando de manera no legal por la misma relación que van teniendo los seres humanos. Es ese condicionamiento donde a una persona vamos imponiéndole un criterio o vamos quitándole la oportunidad de que se exprese. Aquí hacemos la referencia al concepto de la libertad, a que tenga esa libertad de expresión, de sentimientos, de pensamiento, y no le damos oportunidad. Ahí empezamos a crear, a veces inconscientemente, el desarrollo del poder. Y se van creando normas que crean un daño. Y entendamos que la norma, como tradicionalmente se muestra en la doctrina, pues genéricamente hablamos de 4 tipos: normas legales o jurídicas, normas religiosas, normas morales o éticas y normas de tratamiento social. Esas normas que vamos creando con la interacción día a día nos permiten ir generando un medio en el cual podamos encapsular a una persona o a un grupo de personas y no dejarlas hacer nada que ellas quieran, pero sí que hagan lo que el individuo que está generando ese poder quiere que hagan. Es decir, estamos hablando de un control. Y cuando ese control es excesivo, entonces hablamos de violencia. Y cuando la persona se percata de lo que le está pasando, de que no le dejan desarrollarse como tal y quiere tener una expresión de inconformidad, entonces viene un ejercicio negativo de violencia que se puede traducir en esa forma de amenaza, en los golpes y en diversas condiciones que tenemos. Así es que este término de violencia de género nos señala que se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales del poder en los géneros principalmente van a colocar a las mujeres y a las niñas en una situación de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Las sociedades nos hemos dado cuenta que a la mujer se la ha violentado desde épocas más allá de la era cristiana, desde las grandes civilizaciones o inclusive desde épocas en que hablamos de la prehistoria, donde eran sometidas y eran dejadas en acciones mínimas de participación, donde vemos que a través de la historia eran botines de guerra, donde se les controlaba y explotaba de muchas formas. Esa violencia hasta nuestros días sigue existiendo. Las mujeres y las niñas van a sufrir violencia de género de manera desproporcionada. ¿Y cuándo va surgiendo esto? Cuando en la sociedad y las manifestaciones de orden o de gobierno de esa sociedad
hacen caso omiso de los fenómenos o no quieren intervenir por múltiples intereses que van creándose. A veces la creación puede ser desde el mismo gobernante que tenga un pensamiento muy enfocado a esa discriminación, a ese ejercicio de violencia por su condición de idiosincrasia que ha tenido, por su desarrollo. Si vemos los fenómenos, podemos, como dicen coloquialmente, taparnos los ojos, taparnos los oídos y decir, no pasa nada. Y aunque haya expresiones sociales de manifestaciones de grupos de mujeres y también de hombres que defienden esto, los ignoran y dicen, aquí no pasa nada. Y no hay el impulso al estudio científico, ni mucho menos a la participación social en foros, y a veces es impensable que se permita o se les facilite a los legisladores que presenten iniciativas de esta naturaleza que vayan eliminando estos factores de riesgo en la sociedad. ¿Por qué? Porque la sociedad así funciona en relación a los intereses que se van creando. Se habla que los hombres y los niños también podemos ser, hablando como género, blanco de esa violencia, en menor grado y en una condición no tan expuesta en la sociedad. Afortunadamente, la voz del género femenino se está expresando más en la sociedad. Y de ahí encontramos también los grupos de poblaciones LGBTQI más, es decir, en diversidad sexual o de género, donde están buscando una reivindicación, un posicionamiento dentro de la sociedad y decir, yo soy una persona con derechos, soy un ser humano que tiene que tener un respeto a lo que es y a lo que piensa. Sin embargo, seguimos en esa visión del choque cultural entre la masculinidad y la feminidad y que no permite un buen desarrollo de una legislación o de normas. Ya no hablemos nada más jurídicas, sino de normas de convivencia o éticas o morales e inclusive hasta religiosas que permitan eliminar estos factores. Y al no tener esto, va a ser un, una zona de cultivo para que el fenómeno como esta violencia vicaria vaya tomando fuerza, fuerza, fuerza en nuestra sociedad. La violencia, cuando hablamos de una situación de pareja, expresamente se va a referir a los comportamientos de esta, de la pareja o la expareja, que van a causar un daño físico, sexual o psicológico, incluida la agresión física, la coacción sexual, el maltrato psicológico y las conductas de control. Y es muy importante que ustedes empiecen a visualizar que para la existencia de una violencia vicaria tenemos que partir de uno de estos puntos, de la existencia de una pareja y que se haya presentado una violencia. Por eso es muy claro en la doctrina hablar de comportamientos de la pareja actual o de aquella que fue la pareja y que por alguna razón, sea legal o no, es decir, que haya habido una simple unión libre, un concubinato y lo terminaron, o que bien hubieran tenido un contrato de matrimonio y este haya sido disuelto mediante un divorcio, bueno, en ello va a generarse ese primer elemento que debemos de considerar que va a ser necesario para la presencia o el desarrollo de la posible violencia vicaria. ¿Cuántos casos no sabemos
a veces en el propio ejercicio profesional, para los que sean abogados o psicólogos, que llegan las personas y le dicen, es que yo estoy casada o tengo una relación, pero hablo en término ahorita entrecomillado por la naturaleza del tema, exclusivamente, que digan, mi pareja hombre es el que está generando. En esa condición, y de una vez quiero señalar, la violencia vicaria es un fenómeno que se va a dar hacia la mujer. No estamos hablando de la violencia vicaria en relación de mujer hacia hombre, que es algo muy, muy interesante y que quiero dejarlo al final cuando veamos el apartado jurídico, recibir su opinión sobre cómo fue legislado esto. Entonces, no perdamos de vista, les dejo esto, lo que es esa violencia vicaria que parta de mujer hacia hombre, pero también puede ser, y en la mayoría de los casos, es de hombre hacia mujer. Esta es la generalidad del mismo. Repito entonces, en el ejercicio profesional nos enteramos de que estando en la pareja, en esa relación, ya hay violencia, de cualquier naturaleza que se esté dando, con tal de tener el control o la coacción que se dé hacia la persona. Los maltratos y las conductas de control es la parte fundamental de esta violencia de pareja. Encontramos que también puede haber otras manifestaciones. Esto solamente lo expreso no porque sea un condicionante de la violencia vicaria, no, pero sí es parte de lo que en muchas ocasiones, dentro de las múltiples manifestaciones que se pueden dar de violencia en una relación de pareja, van apareciendo y que pueden desencadenar en el último, en la última manifestación, que es la violencia vicaria. La violencia sexual, que se refiere que es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante la coacción por otra, independientemente de la relación con la víctima en cualquier ámbito. Sabemos bien que la violencia sexual no nada más se da entre extraños, es decir, con el tipo penal de lo que es violación o la violación equiparada o el estupro en su momento. No, la violencia sexual puede darse y así lo tenemos en regulaciones entre los propios cónyuges. La jurisprudencia de la Corte así también nos los ha establecido. Y en esos ámbitos es cuando se desarrolla el contexto de que por una imposición de un acto sexual, cuando una persona tiene el derecho de decir no, no con esta persona, no en este momento, no en esta forma, se le impone. Por eso es extremadamente ligada la violencia sexual al tipo penal de violación, cuando nos dice que la violación es la penetración mediante una coerción física o de otra índole por vías vaginales, anales del miembro viril o otra parte del cuerpo o un objeto, que pueden ser las violaciones equiparadas, los tocamientos sexuales no deseados y otras formas de agresión que puedan no tener contacto. Esas son manifestaciones de violencia también que tenemos. Y esta es muy explotada, muy conocida, pero que también es parte de un fenómeno que no podemos aislar, sino que es todo un conjunto de acciones que se van a crear contra la mujer. Aquí llegamos al siguiente punto. La violencia de pareja y la violencia sexual van a ser el resultado de factores que se producen a nivel individual, familiar, comunitario y social, y que van a ir interactuando entre sí y aumentan o reducen el riesgo de que se produzca. Dice, algunos se asocian con la comisión de actos de violencia,
otros a su padecimiento y otros a ambos. En otros términos, la violencia sexual es muy general o eh, se desarrolla a la par de la violencia de pareja. Y cuando se producen esos dos fenómenos, van a trastocar el nivel individual de una persona, trastocan la estructura de familia, la estructura comunitaria y sobre todo la estructura social. Pareciera una condición que no es tan relevante, porque en la sociedad desafortunadamente sabemos que existe presencia de violencia hacia las mujeres, pero seguimos en la conducta de omitir hablar de ella. O pensamos que creando una figura la vamos a eliminar si no atendemos a las causas de origen que la ha dado. En otras palabras, en nuestra sociedad de la última década hacia acá, pensamos que la violencia contra la mujer se va a terminar o se iba a terminar tipificando figuras como el feminicidio. Y decimos o decían en un principio es que con el feminicidio se va la tipificación de ese tipo, se va a eliminar la muerte de las personas. ¿Cuál es el resultado que tenemos? Que ni baja el nivel de feminicidios, que ha aumentado el grado de violencia hacia las mujeres cuando se crea el feminicidio, es decir, acciones a veces brutales, salvajes, de la manera de cómo se le prive de la vida. Y lo más tercero es que pocos son los casos que son judicializados y sentenciados por feminicidio, pero lo más grave es que hay demasiada impunidad, aun cuando hayan llegado a ser judicializados, no todos los casos que son judicializados por el delito de feminicidio son sancionados como feminicidio. Esto entonces nos está creando una base de alta preocupación. Y esto nos transforma o nos lleva porque en la medida en que esos agresores sienten que hay impunidad, pueden empezar a tener o maquinar nuevas formas de crear violencias en la mujer. Vamos a ir entendiendo estos puntos que voy desarrollando. Al momento en que veamos una característica o un elemento del perfil que tiene quien ejerce la violencia vicaria. El que ejerce violencia vicaria tiene una condición diferente de aquel sujeto que violenta físicamente y que puede privar de la vida a alguien. ¿Y cómo entender esto? El que priva de la vida y comete el feminicidio hizo un solo acto, pero se termina su víctima. Ya, tomó una pistola, le disparó, la ahorcó, la degolló, la envenenó, la golpeó. ¿Cuánto pudo haber tenido de satisfacción de ver cómo sufría la otra persona? Se termina en un instante. Esas personas
que cometieron el feminicidio se agotó muy rápido. Y de ahí ya no tienen a quién más generar. Su alteración, su rencor, su odio, demás, lo enfocaron a un sujeto, pero ya desapareció el sujeto. En cambio, quien ejerce una violencia vicaria no va a ir contra la integridad de la mujer, en este caso la pareja o la expareja. No le interesa un sufrimiento ni sexual, ni económico, ni físico, ni patrimonial. Le interesa crearse una condición de agresión que genere un dolor, si así me lo permiten en la expresión, o una afectación psicológica tan profunda que le dure prácticamente el resto de su vida. O sea, vean cómo este tipo de personas que va a ir desarrollando esta violencia va más allá del simple instante de este agente de violencia sexual o de violencia física que se agotaron. No, ellos quieren, gozan, sienten, se empoderan de manera permanente al haber causado un daño de naturaleza psicológica, emocional en la mujer hacia la cual están dirigiendo la violencia. Por eso, cuando tenemos estas fórmulas de la violencia sexual y la violencia de pareja, nos van a ir creando la condición de desarrollo de ese perfil que tiene quien ejerce violencia vicaria. Cuando tenemos entonces perfectamente identificado el concepto de violencia en la pareja, la Organización de las Naciones Unidas nos señala que hay una serie de factores con los que la violencia de pareja, como la violencia sexual, se van a ir asociando. El primer factor es el existir un bajo nivel de instrucción. Usualmente, los autores de violencia sexual y las víctimas de violencia sexual son personas con una escasa instrucción. Aquellos en las que las comunidades, la cultura, esa idiosincrasia dicen que o visualizan que el hombre puede utilizar o tomar a la mujer como un instrumento, que la puede usar, que le puede imponer las cosas cuando él quiera y como quiera. Otro elemento que encontramos que va a ir asociando esos elementos de la violencia de pareja y la sexualidad es una exposición al maltrato infantil, es decir, los autores y las víctimas de alguna manera pueden tener esos antecedentes familiares de haber sido víctimas de un maltrato y a veces sabemos que las víctimas de maltratos o de abusos sexuales en el momento de su crecimiento, pues para tratar de eliminar ese impacto que les crea, pasan al otro rol de volverse agresores, porque ellos sufrieron un maltrato. Es la manera de evadir, es la manera de tratar de eliminar su condición de víctima. También puede ser que hayan presenciado escenas de violencia.
los maltratos que le podían dar a la mamá por un padre alcoholizado, por una persona que haya hecho abusos de sustancias tóxicas, aquellos que tuvieron trastornos de personalidad, de una personalidad antisociales. Todo eso va creando ese caldo de cultivo. Decíamos el uso nocivo de alcohol, comportamientos masculinos dañinos como el tener múltiples parejas o actitudes de aprobación de la violencia, eso que a veces seguimos escuchando de que, eh, pues sí, si la esposa no obedece, pues pégale, ¿no? Para que se eduque, o la mujer tiene que hacerse a la manera del hombre. Ese tipo de actitudes, ese tipo de comportamientos de hacerlo. Esas fórmulas negativas o totalmente erróneas de decir que el machismo es macho porque tiene más parejas, porque es una persona infiel, si está en una relación de un matrimonio, eh, de, de una relación de pareja y tiene múltiples infidelidades o ya tiene otras familias o que si hay un reclamo, pues le pega y se tiene que aguantar. Ese tipo de comportamientos que nos puede parecer excesivo es lo que existe en este país, es lo que existe en México. Y Naciones Unidas no nada más dice que pasa en México, pasa en América Latina, pasa en Asia, pasa en África, en zonas de Europa, o sea, en el mundo. Hasta en los países que se consideran de primer nivel económico sigue existiendo esto. Y eso nos da a entender que el fenómeno de la violencia no está en relación a la condición económica. Sí, puede ser cierto factor, pero no hemos tocado algo que diga que la pobreza es elemento para el desarrollo de la violencia. No, no llegamos a eso. Hablamos de normas comunitarias que otorgan privilegios o una condición superior a los hombres y una condición inferior a las mujeres. Múltiples ejemplos en este país donde las mujeres no pueden votar, no pueden acceder a cargos políticos, no pueden tener representación en los ejidos, en las comunidades, no se les permite todavía, aunque parezca increíble, heredar o que si heredan, el hombre toma la posesión de sus bienes o que dispone del recurso económico que pueda tener, porque son normas comunitarias, sociales que hemos dejado que existan y que nos siguen creando esa condición de que las personas sigan pensando que tienen el derecho sobre la otra y que si no lo hacen, entonces tienen que aplicar una corrección. Y eso es violencia. El hombre por naturaleza no es violento. Aprendemos a ejercer la violencia. La introyectamos, la desarrollamos y después de eso la tomamos como una norma de vida, al grado extremo de que perdemos la dimensión entre lo que es un comportamiento violento y lo vemos como un comportamiento normal que debe de tener el ser humano ante determinadas cosas. Ah, es que no me atendió o no me dio la comida, pues pégale. Y muchas personas lo ven como normal. No tienes arregladas las cosas, no tienes arreglada las cosas, la casa, no estás haciendo las cosas con los niños o están creando algo, pues pégale para que entonces haga las cosas, porque el criterio a veces equipara, desgraciadamente, a una mujer como un animal.
Se dice que a los animales hay que aplicarles una corrección para que puedan hacer las cosas que nosotros queremos. Y ese pensamiento de normas comunitarias hace que pierdan la visión. Ah, ¿no te da esto? Va, dale dos, tres y verás cómo una o dos veces y a la tercera ya no lo hace. Porque ya va a aprender que si no te tiene las cosas, o que si te reclama porque llegas tarde, o que si te dice algo de cuánto ganas, o que si te pide X, si tú le pegas, ya no te lo va a decir. Y se vuelve una condición, ¿eh? En las ciudades, en el campo. No es privilegio o una condición que prevalezca solamente en el campo, porque a veces decimos, es que en las comunidades rurales de este país o en las comunidades indígenas prevalece. No, prevalece en todas partes y en todos los estratos sociales. Se justifica también a veces estos elementos cuando las mujeres, al no permitírseles tener el acceso a empleos remunerados, se vuelven dependientes de ello. Y vamos a conocer cómo es un tipo de violencia el que el hombre vaya diciéndole a la mujer, ¿sabes qué? Ya no trabajes, la van quitando de la posibilidad de tener una aportación económica, aunque vivan en la pobreza, aunque vivan mal, pero pueden decir, es que tú no trabajas. Y aunque ella quiera aportar, le dicen, no, no trabajas. Y no le dan las condiciones. Y eso es una violencia. Y hablamos de un tema también que hemos visto, que las leyes no permiten tener igualdad. O sea, van creando niveles de igualdad de género, pero muy bajos. Tal parece que no nos gusta la idea de que de un solo golpe podamos decir hombres y mujeres son iguales. Es muy bonito lo que dice la Constitución en el artículo cuarto. El varón, el hombre y la mujer, porque le quitaron la expresión varón, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. No, no es cierto, no son iguales, no somos iguales, porque las leyes siguen siendo discriminatorias. Y eso es una fórmula de violencia generada desde las esferas de autoridad. Ahora bien, factores asociados específicamente a la violencia de pareja, citamos antecedentes de violencia, discordia o insatisfacción marital, que a veces esto se podría solucionar si tuviésemos un adecuado rol de comunicación, una cultura perfectamente señalada sobre la sexualidad y la vida marital. Las personas se callan lo que les gusta o no les gusta, o las insatisfacciones. Y si tienen esto y no lo abordan entre ellos o con la ayuda de un profesional, pues entonces nos viene a generar esos problemas. Las dificultades de comunicación entre los miembros de la pareja y las conductas de control de la pareja por parte del hombre, algo que ya hemos platicado. El hombre va señalando cosas que quiere que la mujer haga. ¿Cómo me vas a tratar? ¿Cómo te vas a vestir? ¿Cómo vas a hablarme? ¿En qué momento vas a hacerlo? Y si ya viven juntos, ¿cómo me debes de tener la casa? ¿Cómo debes de arreglar la ropa? ¿Cómo debes de cocinar? Si nos damos cuenta, seguimos con la idea de que la mujer tiene que hacer todo. Me tienes que atender, me tienes que dar de comer, me tienes que hacer esto porque yo trabajo, porque yo estoy acá, ya te saqué de trabajar, pero pues ahora atiéndeme. No te saqué de trabajar porque no quieres a lo mejor que ella progrese, que ella gane más que tú, o porque tienes miedo de que se dé cuenta de una realidad. Y eso es lo que nos está creando este factor que nos va a llevar a la violencia. La violencia de pareja, física, sexual y psicológica y las agresiones sexuales provocan en las mujeres graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo. Es un hecho innegable que bajo el contexto que está haciendo las Naciones Unidas, pues
la salud de las mujeres se va a afectar por ese estrés, por esas condiciones de vida que está teniendo. Y se afecta totalmente la salud. Y se afecta el bienestar de los hijos cuando está. Esto nos trae como consecuencia, pues, elevados costos sociales y económicos para las mujeres, la familia y la sociedad, porque se incrementan no nada más el hecho de las atenciones médicas en los sectores de salud, sino que se requieren mayores recursos ahora para tratar de compensarlo, la condición que ellas tienen. Y a veces se piensa que la salida más rápida es dar dinero, y no. Atención en eso. No es un mecanismo de solución. Puede ser un factor que pueda coadyuvar a buscar una solución. Pero pensamos, es que si las mujeres no tienen dinero, les doy dinero, les doy una pensión, les doy una ayuda y con eso. No, porque sabemos muy bien que a veces atrás de las mujeres que van y cobran una pensión está el hombre que se las quita. Y ellas fueron utilizadas nuevamente para o darle un beneficio. Y eso lo sabemos muy bien, pero no hacemos cosas para remediarlo. Cuando tenemos esa condición, también hay repercusión en los niños. Los niños van a crecer en familias en las que hay violencia y esto pueden sufrir trastornos de conducta y emociones. Esos trastornos pueden asociarse también a la comisión o padecimiento de actos de violencia en fases posteriores a la vida. Algo que ya habíamos comentado cuando decíamos que las víctimas se convierten en victimarios o agresores en su momento para quitarse ese trauma, ese estigma que pueden tener, esa secuela que van creándose en ellos. Algunos datos, en el año 2019, la Organización Mundial de la Salud y lo que es la Organización de las Naciones Unidas en el apoyo a las mujeres, ONU Mujer, con el respaldo de algunos organismos, crearon en Naciones Unidas un marco que se llama Respect Women, en donde se trata de prevenir la violencia contra la mujer. Es algo interesante este Respect Women porque son 7 acciones que se tiene. Cada una está tomando con la letra inicial de la acción, que lógico es en inglés, pero que los comparto. Dice, cada letra de la palabra respect corresponde en inglés a una serie de estrategias. La primera, fortalecimiento de las habilidades de relación que van teniendo, ¿no? Relationship Skills. Esto nos va a permitir que en la medida en que las mujeres tomen un fortalecimiento de habilidades en la relación, pues sepan tener una mejor visión de cómo ir llevando las condiciones. El empoderamiento de las mujeres, el que se garanticen los servicios, es decir, el acceso a todos los servicios para las mujeres. Aquí nada más quiero llamar la atención cómo nuestro país, a pesar de que decimos que tenemos eso, no garantizamos en muchas ocasiones ni la atención mínima, como en esos casos que vemos, de mujeres que llegan a hospitales embarazadas a punto de el nacimiento de sus hijos y ni siquiera les dan atención. Y hemos visto cómo en las puertas del hospital, en la calle o demás, generan el parto. O cuántas mujeres ni siquiera tienen un servicio garantizado de salud para cualquier problema que se tiene. Tenemos que ver reducción de pobreza y creación de entornos propicios, escuelas, lugares de trabajo, espacios públicos que se deban de ir creando para el beneficio. Prevención del abuso infantil y de los adolescentes y un cambio de actitud y creencias, así como de las normas que nosotros tenemos. Todos estos elementos nos van a permitir que no caigamos en esta condición. Como datos, la violencia contra la mujer, especialmente la ejercida por su pareja
y la violencia sexual constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres en México y en el mundo. Este dato es de la ONU. Dos, las estimaciones mundiales publicadas por la Organización Mundial de la Salud indican que alrededor de 1 de cada 3 mujeres, es decir, 30% de las mujeres en el mundo han sufrido violencia física y sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Nada más hagamos una consideración. Yéndonos a una cifra cerrada. La semana pasada alcanzamos la cifra de 8,000 millones de habitantes en el mundo. Si decimos 50% mujeres, 50% hombres, que tenemos un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, pero quieren ver números cerrados. El 30%, o sea, hablamos de 4,000 millones de mujeres en el mundo. El 30%, 1,200, sobre números, 1,200 millones de mujeres en el mundo han tenido violencia. O sea, si sacamos la cifra, es casi 10 veces la población de todo México. Somos 125 millones, pero si lo ajustáramos a números cerrados, 9.5 veces la población de México en el mundo, en mujeres, ha sufrido violencia. O sea, es algo gravísimo. Pero ¿cuántas acciones se han hecho realmente para ir eliminando estas condiciones? Lo dejo nada más a consideración. La mayor parte de las veces el agresor es la pareja, y en todo el mundo, casi en un tercio, el 27% de las mujeres entre 15 y 49 años han estado en una relación que informan haber sufrido algún tipo de violencia física y sexual por su pareja. O sea, es muy grave, ¿eh? Siempre hablamos casi de una tercera parte de todos los segmentos que vamos viendo de mujeres. La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres, y la violencia contra las mujeres puede prevenirse. Esto es muy, muy importante que veamos. La violencia contra las mujeres puede prevenirse. ¿Y cómo lo vamos a prevenir? Si empezamos a hacer acciones legales como las que vamos a empezar a conocer. Hasta aquí quiero hacer una pequeña pausa. Quiero preguntar si alguien tiene alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Estoy a sus órdenes. Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos pueden escribir en el chat y hacemos lectura, como ustedes gusten. Dudas, aportaciones.